Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a entonces tener nuestra segunda intervención del día de hoy. Me alegra saludarles de nuevo. Vamos a ver en esta tarde lo que significan las encuestas como tal, los cuestionarios, y cuál es la importancia de tener encuestas y cuestionarios en una empresa para hacerle a los clientes, ¿sí? ¿Con qué objetivo se hace? Entonces, ¿cuántas clases de encuestas hay? Y también, ¿qué clases de preguntas tenemos en una encuesta y en un cuestionario? ¿Sí? Entonces, iniciamos. ¿Qué es una encuesta? Entonces, habla ahí, dice, hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para descubrir un método de obtener información de una muestra de individuos. ¿Ah? Ejemplo, un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Obviamente, en las empresas, ellos verifican, ¿cierto? Y sobre todo hacen un estudio de mercado para saber a qué clientes van a ir a impactar con el producto que están pensando lanzar al mercado. Entonces, obviamente, ellos estudian eh, la clase de clientes que es el perfecto para el producto que han creado. Entonces, en ese orden de ideas, ellos deben verificar a qué nicho de mercado se van a enfocar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues hacen una encuesta, un cuestionario a un grupo determinado de personas. Es decir, es un conjunto de personas más pequeño, no es a todo el mercado, sino solamente como depende el objetivo de ellos, 50, 100 personas escogen y a esos clientes pues les hacen esta entrevista o esta encuesta. ¿Mm? Con el objetivo de saber si el producto que se está pensando lanzar al mercado va a suplir necesidades en las vidas de estos clientes y sobre todo si es perfecto para ellos, si realmente si va a dar un impacto en el mercado con respecto a las necesidades que tengan los clientes. Entonces aquí, métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra, uso, estudiar poblaciones humanas o no humanas, por ejemplo, objetivos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas. Hay métodos para hacer encuestas o individuos, ¿cierto? A individuos, perdón, personalmente o utilizando algún medio. Entonces recuerden que las encuestas hoy en día ya no solamente son presenciales, sino las encuestas también son virtuales a través de un correo, a través de una videollamada, a través de una llamada, ¿sí? A través de un chat también se pueden hacer encuestas. Entonces, digamos que se amplió los medios tecnológicos para poder hacer estas encuestas. La encuesta recaba la información a través de entrevistas y o cuestionarios. ¿Mm? La entrevista personal, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es personal, es de persona a persona. Está el encuestado y el encuestador. ¿Mm? Dice, si se pretende realizar este tipo de encuestas en el hogar u oficina de un participante, son mucho más costosas que las encuestas telefónicas o por correo. Estas pueden ser necesarias, especialmente cuando se debe recoger información compleja. Entonces es importante entender que las encuestas presenciales son más costosas porque hay que, bueno, gastar en material, ¿cierto? Hay que también tener gastos de logística en el transporte, en el personal que va a realizar las encuestas y obviamente el tiempo que se va a invertir haciendo estas encuestas. Entonces todo es un poco más complejo, un poco más amplio en los gastos, en la parte de tiempo y dinero.
Las entrevistas telefónicas, bueno, dice ahí que es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario obtener resultados oportunos. Entonces, las entrevistas telefónicas pues son menos costosas, son más rápidas, solamente que hay que hacerle seguimiento a las personas que se les va a hacer la encuesta, es decir, hay que hacerles un contacto, hay que darles una información, eh, dirigirlos, ¿sí? Y prepararlos para que puedan contestar esta encuesta, estar preparados para lograrlo. Las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo, como con cualquier otra encuesta. Existen problemas en usar este método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista especializada o a miembros de una organización profesional. Entonces, obviamente, las encuestas por correo, pues son más sencillas, son más rápidas. Lo que sí tiene que hacer el encuestador o el grupo de encuestadores, ¿sí? Es contactar al cliente con anterioridad, avisarle, informarle, dirigirlo y prepararlo, porque si no se hace ese seguimiento, obviamente el cliente no se va a interesar por colaborar en responder una encuesta, ¿sí? Y sobre todo a través de vía correo. Entonces, son más efectivas, pero digamos que tienen un poco más de cuidado, ¿sí? Es un poco más de cuidado. Ahora, las personas a las que se les hace esa encuesta, pues deben ser clientes ya establecidos de pronto, que son clientes que conocen la empresa, que conocen, tienen una trascendencia o han tenido alguna relación con la compañía y saben de lo que se les está hablando, ¿cierto? Entonces puede ser que sean personas suscritas a un material o a una revista, digámoslo así, ¿cierto? Son personas que ya están dispuestas a hacerlo. Solamente es llamarlas, pedirles el favor, prepararlas y es más fácil. Entonces, dice, es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación. ¿Qué cosa? Las encuestas, ¿sí? Mediante una persona, que es el entrevistador, solicita información a otro entrevistado, o sea, al que se entrevista. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar información. Las características de la entrevista son establecer el rapport, es decir, romper el hielo, ¿cierto? Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples. El entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. ¿Mm? Debe dejar que el cliente responda abiertamente y muy confiado, tranquilo, de las respuestas que él tiene. ¿Mm? El entrevistador no debe ser entrevistado, es decir, que no debe permitir que el entrevistado tome el liderazgo en la entrevista. La entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza, donde el cliente esté cómodo. ¿Mm? Al concluir la entrevista se debe agradecer al informante su colaboración. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Los objetivos ustedes como empresa o nosotros como empresa ya debemos tenerlos totalmente claros, ¿sí? Obviamente, entonces, al hacer la entrevista ya están intrínsecos esos objetivos dentro de las preguntas que se están haciendo al entrevistado. ¿Mm? Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula diario
de campo o fichas de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Entonces, no se debe perder ninguna información, no se debe cambiar la información que el cliente está arrojando o está manifestando, sino que se debe dejar tal y como el cliente lo está, digamos, transmitiendo. ¿No? La técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas, ¿sí? Obviamente porque deben ser respuestas válidas porque es con lo que se va a tomar decisiones dentro de la compañía con respecto al producto o servicio que se pretende impactar en el mercado. Para llegar a esto solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Tipos de entrevista. Uno, estructurada o dirigida. No estructurada, focalizada, clínica y libre. Vamos a mirar cada una de ellas en qué consiste. Entrevista estructurada o dirigida se realiza con un cuestionario y con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden, ¿sí? Entonces, obviamente es dirigida, eh, debe estar ahí la persona, debe llenar el formulario, ¿m? Y debe ir, pues, obviamente avanzando a la medida que el cliente va preguntando, va contestando, perdón. Entrevista no estructurada. El entrevistador la efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Entonces, estas preguntas o esta entrevista no estructurada, digamos que eh, está más tranquilo el cliente, digamos que es un poquito más abierto en sus opiniones, ¿sí? Y no está como sometido a una, ¿cómo se dice? Como a una plantilla, ¿sí? Algo realmente, digamos, obligatorio, ¿sí? Con un objetivo específico y real. Obvio, todas las entrevistas tienen objetivos, pero esta es un poco más abierta, digamos que se le da eh, más confianza al cliente y él puede abiertamente manifestar sus opiniones sin ningún problema. Entrevista focalizada se caracteriza porque se investiga una lista de tópicos. El investigador sondea e investiga todo lo referente a esos factores. Entonces, focalizada, obviamente, dirigida a un tema específico y palabras específicas. Entonces, por tal razón, eh, permítanme un momento, vamos a mirar qué sucedió. Eh, bueno, entonces retomamos, ¿cierto? La entrevista focalizada, digamos que ya están listos los tópicos o los puntos a tratar, ¿sí? Y se debe basar en esos puntos nada más. Entrevista clínica es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. Entonces, ustedes recuerdan tal vez cuando van a entrar a trabajar, a ver si se le hace a la persona unas entrevistas psicológicas para ver cómo es su forma de pensar, su comportamiento, su forma de actuar en determinado momento. Igual también cuando se pretende investigar algún asunto o algún producto que tenga que ver con sentimientos, por ejemplo, un perfume. Un perfume, no todos los olores, digamos, todas las aromas son, digamos que, aceptadas por todos los clientes porque tienen su forma de pensar, su forma de ser. Unos son más serios, otros son más alegres, otros son más formales, más tranquilos, otros son más eufóricos. Entonces, dependiendo todo esto, pues depende también
el producto, ¿cierto? Cómo se ajusta al cliente. Entonces, entrevista libre. Se da en absoluta libertad al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo. Entonces ahí el cliente habla libremente, da sus opiniones y no hay ningún problema. Aquí dice el cuestionario, estábamos hablando de la encuesta, ¿sí? Que es dirigida y pues obviamente que está estructurada. El cuestionario pues es otro documento, digamos, ¿cierto? Otro formato que se ha dirigido a, también a las necesidades que tiene la empresa de investigar el mercado. Entonces es un formato redactado en forma de interrogatorio de donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se aplica de la siguiente manera: personalmente, por correo, ¿cierto? Postal o electrónico y en forma individual o colectiva. Entonces, es parecido, pero obviamente es totalmente diferente porque un cuestionario, pues son muchas preguntas dirigidas, ¿cierto? Con un objetivo y el cliente debe contestar. De pronto, si tiene algunas preguntas o alguna pregunta con respecto a ese cuestionario, pues obviamente ahí está la persona que dirige o que está pendiente de la actividad, ¿cierto? Para poderle despejar las dudas que tenga. Aquí tenemos las preguntas de opción múltiple. Entonces, en una encuesta o en un cuestionario hay diferentes clases de preguntas. Tenemos preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, preguntas de opción múltiple. A diferencia de las preguntas abiertas, las preguntas de respuesta múltiple requieren que los encuestados seleccionen las respuestas más convenientes para ellos. Entonces, las preguntas de opción múltiple es donde se hace una pregunta y se le dan varias opciones al cliente para que pueda contestar. Sí, ahí abajo ya tenemos el ejemplo. Vamos a seguir leyendo y llegamos al ejemplo. Dice: seleccionen las respuestas más convenientes para ellos. Este tipo de preguntas requieren menos trabajo para responder y son más fáciles de analizar. Entonces, dice acá, los siguientes son ejemplos de preguntas para una encuesta de satisfacción del cliente interno que podrías utilizar, ¿cierto? Entonces, el cliente interno son los colaboradores de una compañía, de una empresa, ¿cierto? Entonces ahí le dice, estoy feliz en el trabajo. Entonces las personas deben responder, muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál de esas respuestas es la que más se ajusta a la persona? Ellos deben escoger. Entonces ahí obviamente arroja un resultado. Al analizar ese resultado nos damos cuenta si realmente nuestros colaboradores son felices en el trabajo, se sienten cómodos, eh, digamos que tienen pensamientos de permanencia en el trabajo o no, ¿sí? Dice luego, totalmente de acuerdo. Bueno, recomendaría trabajar aquí a mis amigos o familiares. Ahí vamos a saber si ellos darían un buen voz a voz o no de mi empresa. Entonces, muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Según la respuesta que dé el cliente, ¿cierto? Interno, sabremos si recomendaría a alguien a trabajar ahí o si no, definitivamente es porque está aburrido y no le desearía a nadie esa experiencia. Así es. Me siento animado y motivado para encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, de trabajar de una mejor manera. Entonces, ahí otra vez las mismas respuestas. ¿No? Bueno, las preguntas abiertas son aquellas preguntas que le permiten al cliente expresarse libremente, ¿sí?
Por ejemplo, yo le puedo decir, eh, ¿qué piensas acerca qué piensas acerca de la clase de servicio al cliente en Tecnisistemas? Y ahí se le está dando carta abierta al cliente o a la persona para que exprese sus opiniones de una forma libre y tranquila, ¿cierto? Lo que está pensando, lo que está sintiendo, realmente sí está aprendiendo, si no, todo esto, ¿sí? Dependiendo en lo que se enfoque el cliente. ¿No? Y las preguntas cerradas son aquellas que solamente tienen verdadero o falso, sí o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las preguntas cerradas puede ser, eh, ¿te gusta, em, por ejemplo, te enseñaron a manejar la plataforma de Classroom? Ahí. Entonces, sí o no. Y ya. No te están preguntando nada más. ¿Te enseñaron a manejar la plataforma de Classroom? Tú solo debes contestar sí o no. ¿Listo? Ya si te dicen, ok, te enseñaron a manejar la plataforma de Classroom y entendiste el concepto, entendiste la forma, entonces ahí ya tú puedes, a través de esa pregunta abierta, entonces tú ya puedes expresarte de una forma libre y tranquila, ¿sí? Porque ya te estoy haciendo una pregunta abierta, donde puedes eh, manifestar cómo te sientes, ¿no? Entonces es eso. Aquí hay un, eh, un tema acerca de los colores, ¿cierto? Lo importante que son los colores en determinado momento en el marketing, ¿sí? Al hacerle marketing a mi empresa, a mi producto, al servicio que esté ofreciendo. ¿Con qué colores se identifica una empresa, por ejemplo? ¿Con qué colores se identifica Claro? ¿Con qué colores se identifica éxito? ¿Con qué colores se identifica Servientrega? ¿Con qué colores se identifica Facebook? ¿Sí? Yo sé que al hacer estas preguntas ya ustedes entonces se han puesto a pensar o han recordado de una vez la marca, ¿cierto? Saben que Facebook es con azul, que éxito es con amarillo, que se identifica Claro con rojo y negro, ¿cierto? No me acuerdo cuál más dije, pero puedo decir el Subway, ese es sándwich, ¿cierto? Y se identifica con verde. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué otro? Servientrega también es con verde. ¿Mm? Y así sucesivamente. WOM, WOM es una nueva marca, ¿sí? De internet y, y se identifica con el morado. ¿Mm? Entonces dice, los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Aprende a utilizar los colores. Entonces, aprende a utilizar los colores. ¿Mm? Dice, los colores correctos para sumar nuevos clientes a tu portafolio. Los colores son parte esencial de una estrategia de marketing. La combinación de ellos define muchas veces la personalidad o el estilo de una empresa. ¿Quién, por ejemplo, no asocia el rojo a Coca-Cola o el amarillo a McDonald's? Lo que les estaba diciendo. Descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. ¿Mm? Habla de que el azul es sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color adecuado. El rojo representa energía, fuerza y pasión. El marketing se usa para llamar la atención y estimular la mente de los consumidores. También para transmitir un mensaje de energía. Amarillo es entusiasmo y juventud. Se relaciona con el sol y la luz. En una empresa
puede representar creatividad, energía y juventud. Verde, naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el medio ambiente. El naranja, diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado, por ejemplo, por empresas relacionadas con el entrenamiento o la comida. El entretenimiento y la comida, ¿sí? Entonces, el naranja, ¿sí? El morado dice que significa riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa, podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. Rosa, amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes, ¿cierto? En los spa se usa mucho la ropa para damas, se usa mucho el rosado. Entonces, bueno, entonces estábamos hablando acerca del rosado, que el rosado lo usan mucho en los spa, en la ropa para mujer, ¿cierto? Se identifica mucho con esta parte de la mujer. El blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud y por aquellas que quieren proyectar simplicidad. Entonces el blanco, como por ejemplo se usa mucho en las marcas de agua, ¿cierto? Se usa mucho el blanco y el azul. También en la parte de la salud, las empresas, los hospitales, las clínicas usan mucho ese blanco. El negro representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de seriedad. En cuanto al marketing, algunas empresas lo utilizan para enviar un mensaje de exclusividad, de estatus, de alta calidad y también para añadir un toque de misterio. Entonces, el negro es muy elegante. En los restaurantes elegantes se usa mucho. Por ejemplo, en las marcas de ropa muy elegante, como Arturo Calle, Adidas, ¿cierto? Zara, también en Coag se usa mucho el negro, lo representa. Entonces, eso es para que sepamos todo sobre los colores, la importancia de trabajar con los colores en la parte de marketing, en la recordación de marca. Bueno, hasta aquí es la parte teórica. En esta tarde vamos a mirar dos videos importantes, ¿sí? Uno que nos habla de los tipos de preguntas que hay y el otro las técnicas para atender a los clientes. Entonces vamos a ver los tipos de preguntas y ahí vamos a complementar un poco más el tema acerca de el tipo de preguntas pues que hay y cómo se define cada uno. Bueno, voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para tal fin. Preguntas para encuestas. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocom. Formación en investigación, docencia y comunicación. En esta videoclase hablaremos sobre los tipos de preguntas que comúnmente se utilizan en los cuestionarios para encuestas. Te mostraremos ejemplos específicos de cada una de ellas y reflexionaremos sobre sus ventajas y desventajas. Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a este canal. Todas las semanas publicamos contenidos para ayudarte en tus asignaturas de investigación y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. En la elaboración de los cuestionarios para las preguntas, fundamentalmente se utilizan dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas.
A continuación hablaremos de cada una de ellas. Preguntas abiertas. Son muy útiles en las investigaciones de enfoque cualitativo, debido a que no delimitan previamente alternativas de respuesta. De allí se utilizan para obtener detalles profundos en las respuestas de los encuestados. En este tipo de preguntas, el número de categorías de respuesta es muy amplio, en teoría, infinito, puesto que la persona es la que determina qué responde y la extensión de sus respuestas. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué escogió esta carrera? ¿Cuál es su opinión sobre la atención recibida en nuestro restaurante? ¿Qué canales de comunicación prefiere que utilicemos para contactarnos con usted? Para una correcta redacción de este tipo de preguntas, es necesario que se utilicen términos que induzcan al encuestado a detallar su respuesta y no a contestar con simples monosílabos. Por ejemplo, podría ser incorrecto preguntar: ¿está usted de acuerdo con el aborto? Una forma más efectiva de hacerlo sería: ¿cuál es su opinión sobre el aborto? En el primer caso, la persona podría contestar brevemente sí o no. En el segundo caso, el encuestado se ve inducido a detallar su respuesta. Pasemos ahora a revisar las preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son muy usadas en investigaciones de enfoque cuantitativo, ya que contienen categorías fijas de respuesta que han sido previamente delimitadas. En este caso se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta, por lo que deberán contestar dentro de este marco establecido. Es decir, en las categorías cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador, de acuerdo al problema a investigar. En lo que respecta a los tipos de preguntas cerradas, podemos encontrar varios tipos, de los cuales en este video nos centraremos en revisar tres principales. 1. Dicotómicas. 2. Opción múltiple. Y 3. Con escalas de calificación. Veamos cada una de ellas. Preguntas dicotómicas. Son aquellas que brindan dos opciones de respuesta, de las cuales el encuestado deberá seleccionar una. Por ejemplo, ¿trabaja usted actualmente? ¿Cuál es su sexo? ¿Esta es la primera vez que visita nuestra empresa? Lo normal es que este tipo de preguntas lleven respuestas como las siguientes: sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo, masculino o femenino, correcto o incorrecto. Preguntas de opción múltiple. Son aquellas que brindan varias opciones de respuesta para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en Internet los domingos? No uso Internet los domingos, menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, más de 4 horas. ¿Cuál de las siguientes es la red social que más utiliza? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En ocasiones, el investigador habilita un casillero adicional con el nombre Otros, para que el encuestado pueda aumentar una respuesta en caso de que no se sienta identificado con ninguna de las opciones planteadas por el investigador. Por ejemplo, indique cuál es el medio de comunicación por el que más se informa: televisión, radio, periódicos, páginas web, redes sociales, otros. Especifica. Las opciones de respuesta de las preguntas cerradas en ocasiones son excluyentes, es decir, que solo puede optarse por una respuesta, como los ejemplos anteriores, pero también hay preguntas cerradas donde el encuestado puede seleccionar más de una opción de respuesta, es decir, las categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, de los servicios de sala de lectura que presta la biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizaste el trimestre anterior? Puedes señalar más de una opción. De la sala de lectura, no entré. ¿A consultar algún libro? ¿A consultar alguna revista? ¿A estudiar? Otros. Especifica. Preguntas con escala de calificación. Este tipo de preguntas demanda de que el encuestado seleccione un valor fijo como respuesta,
que permita medir cómo se sienten las personas sobre un producto, servicio o asunto particular. Por ejemplo, ¿cómo califica la calidad de los videos de este canal? Marque 1 como muy malo y 5 como excelente. En otros casos, se pide al encuestado jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes directores técnicos de la selección de fútbol de Ecuador considera usted que ha sido mejor? Marque 1 para el primer lugar, 2 para el segundo lugar y 3 para el tercer lugar. Dusan Drašković, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro. Existen diversos tipos de escala de valoración que pueden utilizar en las encuestas. En un video posterior hablaremos a detalle de cada una de ellas. Por último, veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de preguntas. Empecemos con las preguntas abiertas. Como su principal ventaja podemos destacar que son muy útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. De hecho, en ocasiones son utilizadas como parte de estudios preliminares que sirven para identificar las posibles categorías de respuesta, para construir preguntas cerradas que se aplican en encuestas posteriores a muestras más grandes. Por otro lado, su mayor desventaja es que son difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. También existen factores que pueden complicar la calidad de la información recibida, tales como el nivel educativo y la capacidad en el manejo del lenguaje por parte de los encuestados. Además, responder a preguntas abiertas requiere un mayor esfuerzo y más tiempo, por lo que existe la posibilidad de que las personas no quieran responder a la encuesta o lo hagan a medias. Veamos ahora las ventajas y desventajas de las preguntas cerradas. La principal ventaja es que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Además, requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados al momento de contestar. No obstante, la principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas y en ocasiones ninguna de las categorías preseleccionadas coinciden con lo que las personas tienen en mente. Por último, es importante resaltar que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades, por lo que algunas veces se incluyen solo preguntas cerradas, otras veces únicamente preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Todo dependerá de la necesidad de la investigación y del enfoque elegido. En resumen, existen dos tipos de preguntas para encuestas, las abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas cerradas delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas dicotómicas de elección múltiple y con escala de valoración son tres de los principales tipos de preguntas cerradas. La principal limitación de las preguntas abiertas es la dificultad para analizar las respuestas y su principal ventaja es que brindan información detallada. La principal limitación de las preguntas cerradas es que limitan las respuestas. Su principal ventaja es que son fáciles de codificar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Conoces? En este video Bueno, entonces nos aclaró un poco más, ¿cierto? Las clases de preguntas que hay y además cómo se pueden responder cada una, ¿no? Entonces, eso sucede, digamos, estas clases de preguntas se hacen mucho en un cuestionario, en una encuesta, en una entrevista, ¿sí? Y es importante conocer la forma de ellas, de por qué se formulan, cuál es el objetivo. ¿M? Entonces ahora vamos a ver un video que tiene que ver con las clases de atención al cliente, las claves, perdón, de atención al cliente, es decir, la empatía, la amabilidad que debe haber con un cliente. Y a veces como nos sesgamos en esa parte porque
nos cuesta entender a las personas y de pronto estoy también muy cargada de situaciones personales que, digamos, de alguna manera abundan o abarcan esa disposición que puedo tener para dar esa buena atención y me cohíbo como ser humano, me cohíbo como colaborador dentro de una compañía a hacer bien mi trabajo, pero muchas veces es por eso, por la falta de inteligencia emocional, porque nos dejamos abordar o como invadir mucho de emociones personales, tal vez adversas que tenemos, y esto pues obviamente nos hace tristes, indispuestos, a veces mal geniados, y pues si llega alguien a preguntarme si yo estoy mal geniada, ¿cómo le respondo? ¿Cierto? Si llega alguien a preguntarme algo y yo estoy triste, no voy a tener la disposición adecuada para poder atender a la persona. Entonces vamos a mirar cómo puedo hacer esa atención personalizada y sobre todo con empatía. Entonces voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para tal fin y bueno, ahí vamos hablando en el transcurso del video. Vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y la empatía para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel. Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y nos digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Si tú estás atendiendo a una persona a un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de que tenía la casa en la playa. Este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Platsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención porque la gente quiere sentirse valorada y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando y cada vez que viene María, en el caso yo tengo un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente, parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional, que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente, puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acabo de comentar de Platsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María
como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encantan los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X, que está ahora en expansión, la empresa Y, que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z, que se ha embarcado en un nuevo proyecto, o la empresa Y, que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego, esta relación personal es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es con la persona, pero también puede ser... Bueno, es importante comprender, ¿no?, que el saludo cordial hace parte inicial de romper el hielo con el cliente. ¿Cómo lo vas a saludar? ¿De qué manera? ¿En qué actitud? Buenos días. Muchas veces no conocemos los nombres, pero es importante saludar. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿En qué le puedo ayudar? Y luego, ya después de un buen saludo, entonces le pregunto, discúlpeme, ¿cuál es su nombre? Y eso hace la diferencia. La memorización luego del nombre a través de que ya me lo dijo, entonces yo lo grabo en mi mente. Si es muy difícil, a veces la ortografía de los nombres cambia de una persona a otra, aunque se pronuncie igual, ¿cierto? Como Michael o Michelle, que se escriben igual, pero obviamente el uno es hombre, el otro es mujer, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy pendientes en ese aspecto. Hay otros nombres como Giovanni que se escribe de diferentes formas, depende cómo el cliente lo escriba. Entonces yo debo preguntarle cómo se escribe su nombre, cuál es la ortografía y cómo se pronuncia si de pronto tengo dudas en ello. ¿Para qué? Pues en futuras relaciones, en futuras conversaciones con el cliente, pues obviamente ya no voy a cometer errores con respecto a su nombre, a la escritura o a la pronunciación. La relación personal, ahí empieza esa confianza, esa amabilidad y sobre todo es donde el cliente empieza a percibir en mí si realmente yo soy de confiar o no, si soy una persona honesta, si soy una persona sincera, si soy una persona amable. Y entonces en ese orden de ideas yo voy a clasificar los clientes. ¿Cómo los clasifico? Los clasifico de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo los clasifico? Por ejemplo, puedo tener una base de datos muy amplia, ¿cierto? Y estos clientes, puedo tener en esa base de datos 3 señores Luis, pero el uno tiene 20 años, el otro tiene 40 y el otro tiene 60. ¿Sí? ¿Y yo cómo los identifico? Tal vez por su edad, pero también por algunas características de su vida, ¿sí? Tal vez el uno no está casado, ¿cierto? El otro sí tiene hijos, esposa, y el otro tiene nietos, ¿sí? Viaja mucho, es un empresario reconocido a nivel mundial, puede ser, ¿no? Entonces yo pongo esas características, tengo mi agenda, eso siempre debe tener un buen asesor, un buen vendedor, una agenda para anotar la información más importante y entre esa información importante están sus clientes para poder relacionar todo lo que sea necesario con respecto a ellos, ¿cierto? Y poder identificar cada cliente según esa relación personal, es decir, según la información que yo tengo de cada uno de ellos. El nombre, obviamente, con su ortografía y la forma en que se pronuncia, es importante. Y bueno, vamos a seguir mirando el video y
a seguir aprendiendo acerca de la actitud humana, el idioma del cliente y el lenguaje positivo. Con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego, tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza. Y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes pero te habla como doctores y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir, no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas, nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre el lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente técnica a la que te voy a hablar es la de Feel, Felt and Felt. Bueno, entonces la actitud humana, ¿cierto? Es aprender a empatizar con él. Una es la relación personal, que es aprender a darle confianza al cliente, hablar con él, conocernos, identificarlos según sus características. Y la otra es la actitud humana, es decir, cómo empatizo con el cliente. Me pongo en su lugar al saber lo que le está pasando o lo que está sucediendo con él. Entonces yo puedo hablar con él, decirle que pues estoy con él, ¿cierto? Realmente a veces nos olvidamos que estamos hablando con personas y a veces las empresas pues ellas actúan
Pues porque son empresas, realmente solamente se manejan o se mueven a través del dinero, ¿sí? Y lo que les interesa es fluir en el mercado, obviamente tener buena aceptación con respecto a sus productos y servicios para lograr impactar en el mercado y tener buenas ventas, ¿cierto? Ser reconocidas en el mercado y lograr esa recordación de marca y pues obviamente tener los mejores clientes o la mayoría de clientes en el mercado. Pero pues los que les dan el corazón o los que ponen el corazón en una empresa somos nosotros, las personas, ¿sí? Porque adicional de que pues está esa parte material ahí latente que obviamente es muy importante, no se debe dejar de lado, pero tampoco debe hacerse a un lado la parte humana, ¿sí? Y nosotros somos personas, trabajamos con personas, ¿sí? Y debemos ser así, caritativos, amables, ser muy empáticos con las personas, hablar con ellas, brindarles un buen servicio. Y yo estoy segura que un cliente enojado o tal vez que se ha dejado esperando o que se ha pasado de línea en línea y nunca lo han atendido. Si él llega enojado a la empresa, yo lo escucho sin tomarme nada personal porque obviamente va a llegar enojado, va a vociferar, ¿cierto? Mientras ve que realmente yo sí lo quiero atender. Cuando él empieza a sentir y a ver que yo estoy ahí para atenderlo y que le voy a solucionar la situación que está pasando, empieza él a bajar la guardia, empieza a respetar y se da cuenta que realmente está hablando con una persona amable y empática. ¿Mm? Y va a bajar la guardia y va a transmitir todas sus necesidades de una forma respetuosa. Va a pedir disculpas. Lo digo porque me ha pasado. Pero es por eso, es porque encuentra personas que no están dispuestas a escucharlo y por eso, pues obviamente, eh, se sale de quicio, de tono, ¿cierto? Porque a quién le gusta que lo atiendan mal o que lo traten con indiferencia o que las personas solamente les interese cumplir una cuota, ¿cierto? Cumplir un requisito para poderse ganar un dinero, pero se olvidan realmente con quién están hablando, que es con un ser humano sintiente, que le duele, ¿cierto? Y que pues necesita suplir sus necesidades. Y a veces somos muy efímeros allá afuera, en el mundo, en el mercado. Somos efímeros, es decir, que somos superficiales. No nos interesan las personas. Y he escuchado personas que dicen, no, yo voy es por lo mío, a ganarme mi comisión, a vender, y después que me interesa, los demás, no sé, que se las arreglen como puedan. Pues perdió. Esa persona perdió porque si no tiene corazón, si no tiene empatía, si no tiene resolución, si no tiene amabilidad, puede ser que al principio convenza, pero luego se va a ganar la fama, no solamente con el cliente externo, sino con el cliente interno, es decir, con sus compañeros de trabajo. Ellos se van a dar cuenta con quién están trabajando y él mismo se está creando esa fama. Entonces es mejor que actuemos de una forma coherente, sensata, humilde y sobre todo empática con nuestros clientes, ¿sí? El idioma del cliente. No le hablemos con tecnicismos o palabras extrañas, ¿cierto? Con idioma empresarial. No hay necesidad porque ellos no entienden ese idioma. Debemos hablarle de una manera natural, tranquila y sobre todo entendible en su idioma. No tenemos que sobresalir delante de nadie con nuestras palabras técnicas, porque no hay necesidad, el cliente no lo pide, no pide eso y sobre todo, pues si lo hacemos, vamos a causar una confusión en su información. ¿Mm? Entonces es mejor hablarle claro, tranquilo y de una forma muy sencilla. Bueno, el lenguaje positivo. Siempre estamos diciendo hay personas que se convierten como en el negativo de la empresa, en el negativo del área, en el negativo del
del qué, del lugar donde están. No hay, no se puede, bueno, y se utilizan unas palabras incorrectas también, porque a veces no somos profesionales para expresarnos con las personas, sino que lo llevamos como a la cotidianidad, como si estuviera hablando con el vecino o con las personas de mi casa de una forma muy confianzuda, diría yo. Es una forma irrespetuosa y a veces así le hablamos a los clientes. No se puede hablar de esa manera. Hay que mantener el respeto con el cliente y también mantener la cordialidad con él. ¿Mm? Entonces, si no está el producto, si algo sucedió, si usted le prometió algo al cliente y la empresa, porque eso suele suceder, la empresa no le cumplió, usted puede ayudarle al cliente a entender y a que su estado de decepción mejore. Es decir, que cambie su estado de decepción, que sea un poco más anímico y que entienda que no fue culpa de tuya ni culpa de pronto a veces incluso del área donde se está eh, pues generando el problema, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es, no le puedo decir, por ejemplo, yo quedé de enviarle el pedido el viernes, el próximo viernes, ¿sí? En la tarde. Llega el jueves y todo aparentemente está bien, no me comunican ninguna situación, ninguna novedad en producción. Y yo el viernes entonces empiezo a ver que producción no tiene los pedidos, que no va a enviar ningún pedido porque se generó algún inconveniente con las materias primas. Entonces, ¿el cliente qué va a hacer? Pues yo debo estar pendiente, llamar al cliente, ¿cierto? Pero muchas veces no lo llamamos, entonces el cliente pasó el día, no llegó la mercancía, llamo al otro día y se le atiende. No, 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 es que no le llegó porque no se puede, porque no llegaron las materias primas y entonces eso traumatiza al cliente, eso es falta de respeto, ¿cierto? ¿Me va a llegar el producto, sí o no? No le va a llegar porque no está, no, no, todo el no. No nos afiancemos en el no, afiancémonos en las cosas positivas. Don Carlos, qué pena con usted. Discúlpenos, sí, fue un error de nosotros, hay que aceptarlo, ¿cierto? Y pedir disculpas. Por favor, le pido que nos disculpe. El pedido se retrasó, no se dice que no hay, que no va a salir, no, se retrasó o sí, la producción por una situación en producción, una máquina se dañó, eh, eventualidades que pueden suceder, la materia prima tal vez se demoró en llegar, pero su pedido lo tenemos muy pendientes y adicional a eso para que usted pues se sienta mejor, le estamos teniendo muy en cuenta y va a recibir una atención, un detalle, un obsequio, ¿sí? Pero eso hace que la gente se sienta que realmente están pendientes de ellas, que realmente se interesan por ellas y que no es la culpa tampoco del asesor ni de la empresa, que realmente fue algo que se salió de las manos y el cliente lo percibe, ¿sí? Entonces, hablemos en lenguaje positivo, démosle buenas noticias a nuestros clientes. A veces en nuestra casa también nos dedicamos a hacer el negativo de todo, ¿sí? Y eso realmente frustra a las personas. Entonces, seamos soluciones, una solución para el cliente. Entonces, vamos a ver las otras tres técnicas que están ahí acerca de la personalización y la empatía con el cliente. Found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú,
Yo también me ha ocurrido esto algunas veces, es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema, es una cosa muy incómoda. O la cámara de televisión que te has la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco de calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado, y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer, es decir, yo vengo con un problema diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa. No solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando, la situación con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa, es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software. Haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzo? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor, porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo, y esta
yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor, o esta es un poquito más cara y es más resistente. Yo creo que te va a valer la pena, porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra, porque esta te va a durar por lo menos un año, porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto, lo que hemos visto, son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalidad. Entonces, las últimas 3 técnicas es importante sentir, sintió o siente el cliente, siento yo y encuentro la solución, ¿cierto? Porque eso es la empatía, aprender a ponerme en el lugar de los demás, aprender a ponerme en los zapatos de los demás. Y cuando aprendo a hacer eso, entonces me pongo en sus zapatos, es decir, que comprendo el dolor, comprendo la situación por la que está pasando la persona, ¿sí? La atención sin presión, eso es algo que sucede mucho allá afuera. Muchas personas incluso dicen sí para que ya no sigan presionándolas. Obviamente ese sí les cuesta porque es dinero perdido, perdido, totalmente perdido, porque las personas no están interesadas en ese producto. Pero son personas que son, digamos, débiles en el sentido de que, ¿cómo me zafó esta persona? No, ellas no tienen la capacidad de decirle, oye, no quiero su producto, no quiero invertir ahí. Entonces, muchas personas caen en ese engaño, ¿no? Y ellas aceptan comprar ese producto, se endeudan y después vaya que es una situación muy engorrosa, ¿sí? Muy terrible, muy dolorosa, dolorosa en el sentido de que pues tienen que trabajar y todo el dinero pagando una deuda de un producto que nunca utilizaron, que tal vez pues la empresa desapareció del mercado, pero sí dejó la deuda con el banco y tengo que cumplirla, ¿cierto? Eso pasa, eso pasa. Estamos rodeados de situaciones así. Entonces, no hay que presionar al cliente. Si yo tengo la razón, si yo tengo un producto realmente importante, bueno, y sobre todo que va a llevar una solución a la vida del consumidor o de las personas, yo no tengo por qué presionar a nadie para que me compre. Sí, claro, las cuotas, que la presión de la empresa, que las metas elevadas, eso es entendible porque en todo lado se trabaja bajo presión y sobre todo en la parte comercial o eso es el diario vivir. Pero usted no puede confundir las situaciones y sobre todo llevar al cliente a una decisión incómoda, incorrecta. El cliente tal vez en ese momento tome la decisión y diga sí, por solamente quitarse esa presión de encima, pero después el cliente se va a desaparecer. No va, usted no lo va a encontrar, lo va a perder. Entonces es importante no presionar al cliente, enseñarle, informarlo, capacitarlo, empatizar con él, ser amables, explicarle, pero no estar presionando al cliente. Es algo muy necio, es algo muy incómodo. ¿Mm? La ayuda activa siempre y sobre todo en la postcompra. Si el cliente llevó el producto porque ahora me niego a darle el servicio que se merece para poder ayudarlo a que use bien el producto, a que entienda cuál es el derecho, digamos, con el producto o servicio, cuál es la forma en que puede suplir su necesidad. Eh, Tiene algunas preguntas, contésteselas, ¿cierto? Tiene sugerencias, escúchenlo. Pero muchas veces solamente era para que comprara y ya después de ahí se perdieron los asesores, se perdió toda la comunicación que había con el cliente y se dejó solo y obviamente el cliente se olvidó de nosotros también y al siguiente mes ya no está. Entonces tenemos que ser consecuentes hasta que volvamos a tener contacto con él para una recompra. Eso quiere decir que le hicimos un buen seguimiento. Le hicimos un buen contacto, hicimos una buena venta, hicimos una buena atención postventa y luego entonces vamos a hacer un buen nuevo contacto, es decir,
no nuevo, sino eh, no nuevo, sino una, una ¿qué? Renovación de pedido, ¿sí? O el ciclo de venta que debe tener un cliente establecido dentro de una compañía. Es la compra activa del producto mes a mes o depende cómo se manejen los tiempos y movimientos dentro de una compañía. Entonces, por favor, les pido que puedan tener en cuenta esta información y sobre todo llevarla para poderla aplicar en su diario vivir. Bueno, entonces esa fue la parte o el tema de la tarde. Me alegra mucho poder hacer este trabajo y a través de la distancia poderles capacitar. Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Perdón, mañana no tenemos clase a las 8, tenemos clase a las 9, ¿sí? A las 9 de la mañana. Es importante que puedan comprender que mañana no vamos a entrar a las 8, sino a las 9 de la mañana, entonces para que estén pendientes del horario.